Mi cuñado planeó la Navidad con toda la familia en mi casa sin permiso, y entró a la fuerza mientras yo estaba de viaje. Mi sala todavía se veía un poco traumada por la última gran Navidad que la familia de mi esposo invadió nuestra casa. Eso fue el diciembre pasado, el año antes de que todo explotara, y yo todavía tenía las marcas para probarlo. El árbol falso que habíamos metido en la esquina había dejado pequeñas agujas de plástico incrustadas en la alfombra. Había marcas tenues de bebidas en la mesa de centro, donde alguien ignoró un portavasos junto a una vela de Navidad, y uno de los ganchos en la barra de la cortina todavía estaba doblado de cuando mi cuñado decidió colgar luces extra por la vibra. Debería haber sido mi pista para nunca volver a hacerlo, pero por supuesto me dije a mí misma que estaba siendo dramática y que las abolladuras en la mesa de centro y la mancha tenue en la alfombra eran solo signos normales de la vida familiar. La verdad es que nada sobre la forma en que la familia de mi esposo hace la Navidad se siente normal para mí. Y digo eso como alguien que creció compartiendo un baño con 3 hermanos y una televisión muy ruidosa de fondo todas las noches. Lo que pasa con su lado de la familia es una categoría de caos totalmente diferente, del tipo que te deja lavando trastes a las 2 de la mañana, mientras gente que apenas conoces sigue sirviéndose tragos en tu cocina, como si fueran los dueños del lugar. Mi nombre es Angela, y vivo con mi esposo en una casa pequeña a las afueras de una gran ciudad en Estados Unidos. El tipo de vecindario donde la gente se queja del horario de la basura y se obsesiona con los bordes del césped. Desde afuera, nuestra vida parece aburrida de una manera cómoda. Trabajo como asistente de oficina en una pequeña agencia de seguros, lo que básicamente significa que paso mis días contestando teléfonos, calmando a gente enojada que piensa que sus facturas están mal, y recordándole a mi jefe dónde dejó su café. Mi esposo trabaja en mantenimiento para un complejo de departamentos al otro lado de la ciudad, así que su teléfono siempre está vibrando con la emergencia del fregadero tapado de alguien. No somos gente glamorosa. Vamos a trabajar, llegamos a casa, discutimos sobre quién saca la basura. Y por un tiempo, eso fue suficiente para mí. Estaba bien con lo simple. No estaba bien con ser convertida en personal no pagado cada vez que su familia decidía que nuestra casa era el escenario perfecto para su drama anual. Cuando compramos este lugar por primera vez, todos actuaron como si acabáramos de ofrecernos como voluntarios para ser los anfitriones oficiales de la Navidad para siempre. Yo no me inscribí para eso. El primer año que fuimos anfitriones fue algo dulce de una manera caótica. Hice demasiada comida. Mi suegra lloró sobre lo orgullosa que estaba de sus chicos, y mi suegro se quedó dormido en el sillón reclinable con un plato en su regazo. Había comida por todas partes, pero la gente ayudó a limpiar, y pensé, ok, esto es desordenado, pero está bien. El segundo año es cuando se convirtió en otra cosa. Para entonces, el hermano de mi esposo había decidido que él era básicamente el director de la Navidad, como algún organizador de eventos autoproclamado, que nunca mueve un dedo para nada, excepto para dar órdenes y hacer comentarios que suenan como bromas, pero caen como insultos. El año pasado, pasé todo el día cocinando. No estoy exagerando. Me desperté antes de que saliera el sol porque tenía que meter el plato principal al horno, preparar las guarniciones, hornear el postre, e intentar hacer que nuestra casa pequeña y muy normal se viera como una página de revista para que nadie dijera que se veía vacía, de nuevo como lo hicieron el año anterior. La gente empezó a llegar temprano, lo que significaba que ya estaban en la cocina, mientras yo todavía estaba en pants con harina en la cara. Mi cuñado entró como si estuviera inspeccionando un local, aplaudió y empezó a decirle a la gente dónde poner las sillas, contra qué pared debería ir la mesa plegable, y cómo deberíamos realmente pensar en tirar esta pared algún día, como si él estuviera pagando la hipoteca. Me reí en ese momento, pero recuerdo sentir cómo apretaba la mandíbula. La peor parte del año pasado fue la comida. No porque saliera mal, sino por los comentarios. Hice el plato principal yo misma. Seguí la receta. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. Me quemé la muñeca con la rejilla del horno. Me dolía la espalda de estar parada por horas. Y para cuando saqué el plato grande, mi blusa se me pegaba por el calor y el estrés. Todos estaban reunidos alrededor de la mesa, y cuando puse el plato, realmente aplaudieron. Como por 2 segundos, me sentí vista. Luego mi cuñado se echó hacia atrás en su silla, dio una olida dramática, y dijo, lo suficientemente fuerte para que todo el cuarto escuchara, que el próximo año deberíamos simplemente ordenar de un restaurante, porque entonces al menos la comida sería consistente. El cuarto se rió, pero fue el tipo de risa que se sintió como una cachetada. Me quedé parada ahí sosteniendo la cuchara de servir, sonriendo con la cara y no con el cuerpo, mientras algo en mi pecho se rompía silenciosamente. Nadie dijo nada. Ni mi esposo, ni mis suegros, nadie.
Mi esposo miró hacia su plato como si de repente fuera muy interesante. Servía a todos, de todos modos. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa, estaba con los codos metidos en agua grasosa, raspando la salsa seca de alguien más de mi buen sartén, mientras mi esposo roncaba en el sofá. Recuerdo pensar, nunca voy a hacer esto de nuevo. Recuerdo pensarlo muy claramente, como una promesa que me estaba haciendo a mí misma en medio de los trastes sucios y el piso pegajoso. Adelantemos casi un año, y nuestra sala todavía tenía un par de recordatorios tenues de esa noche, como el pequeño rasguño en la mesa de centro donde alguien arrastró una silla, y el parche ligeramente más oscuro en la alfombra que ningún limpiador pudo arreglar completamente. Cada vez que miraba esas cosas, sentía un pequeño pico de enojo, pero también me sentía culpable por sentirme enojada, que es exactamente como siempre funciona esta cosa de la familia. Te lastiman, luego te sientes mal por sentirte lastimada. Luego terminas haciendo la cosa de nuevo porque no quieres ser la difícil. Ese otoño, cuando las tiendas empezaron a sacar decoraciones de Navidad demasiado temprano, se me revolvía el estómago cada vez que pasaba por un aparador. No quería ser anfitriona, no quería cocinar para 30 personas que tratarían nuestra casa como algún centro comunitario. Quería tranquilidad, quería sentarme en algún lugar que no me perteneciera, beber algo caliente y dejar que alguien más lavara los trastes. Así que una noche a principios de otoño, se lo mencioné a mi esposo mientras comíamos sobras de comida para llevar en el sofá. Le dije que no podía hacer otro año como el anterior. Le dije que todavía recordaba estar parada en nuestra cocina a las 2 de la mañana del año anterior, raspando el relleno de un sartén con la espalda, doliéndome mientras su hermano publicaba fotos de mi mesa y lo llamaba Nuestra Navidad Perfecta, en alguna aplicación de redes sociales, como si él hubiera hecho algo más que criticar y beber. Mi esposo se veía cansado incluso antes de que terminara de hablar. Se frotó los ojos y dijo que entendía, pero también me recordó cuánto su padre vivía para esas reuniones, ahora que era mayor y tenía algunos problemas de salud. Sé sobre los problemas de salud. Fui con ellos al hospital una vez cuando su padre tuvo un susto con su corazón. No soy fría. Me importa. Pero preocuparse por la salud de alguien no significa entregarles una llave de tu cordura y decir, adelante, haz lo que quieras. Seguí hablando. Le recordé a mi esposo la forma en que su hermano me había hablado el año pasado, cómo había señalado con su tenedor al plato que hice, y bromeó sobre ordenar comida de verdad la próxima vez. Cómo me había hecho un gesto con la mano cuando traté de sentarme por 5 minutos, diciéndome que la basura se estaba desbordando y la anfitriona probablemente debería encargarse de eso. Mi esposo hizo una mueca de dolor cuando repetí esas líneas, como si escucharlas en voz alta las hiciera peores. Se disculpó, de nuevo, por no hablar en ese entonces. Prometió que no dejaría que eso pasara de nuevo. Le dije que la única forma de garantizar eso era no ser anfitriones en absoluto. Terminamos sentados ahí con los envases vacíos entre nosotros, yendo y viniendo. Él estaba preocupado por ser quien rompiera la tradición y cómo lo tomaría su padre. Yo estaba preocupada por romperme a mí misma tratando de mantener a todos cómodos excepto a mí. Eventualmente, después de muchos suspiros, y esa mirada fija y silenciosa que hace cuando está tratando de procesar algo, admitió que estaba de acuerdo conmigo. Dijo que no quería pasar otra Navidad viéndome correr de un lado a otro, mientras su hermano trataba nuestra casa como algún salón de eventos que rentó. Ahí es cuando surgió la idea de irnos, no como una broma, sino como un plan real. Empezamos a buscar lugares en mi teléfono esa misma noche. Nada lujoso, solo un resort en la costa a un vuelo corto de distancia. Algún lugar con una alberca y un desayuno decente y sin parientes. Encontramos uno que no era locamente caro si reservábamos temprano, y nos quedábamos en una habitación más pequeña. Recuerdo cómo mis hombros bajaron cuando finalmente admitimos en voz alta que este era el viaje que queríamos hacer. Se sintió como soltar un aliento que había estado conteniendo desde el año pasado. Escogimos fechas que cubrían la Nochebuena y el día de Navidad, saliendo el 23 de diciembre y no regresando hasta el día después de Navidad. Y mi esposo seguía diciendo que se sentía extraño, pero bien, como si nos estuviéramos eligiendo a nosotros mismos por una vez. Acordamos que le diríamos a su familia con anticipación, clara y directamente, para que no hubiera sorpresas. Ese era el plan. Simple, responsable, adulto. Por supuesto, no es así como sucedió. Un par de meses antes de Navidad, en una tarde fría, yo estaba afuera arrancando hierbas de la pequeña franja de tierra, a lo largo de nuestro camino de entrada, la que finjo que es un jardín, aunque nada sobrevive ahí por mucho tiempo. Podía escuchar el sonido amortiguado de voces dentro de la casa, pero no pensé mucho en ello al principio.
La gente llama mucho a mi esposo, usualmente sobre tuberías con fugas o calentadores rotos. Luego me di cuenta de que las voces eran más fuertes de lo normal y no venían del teléfono. Me limpié las manos en mis pants y entré. Mi cuñado estaba parado en medio de nuestra sala como si fuera el dueño. Brazos cruzados, voz elevada. Mi esposo estaba parado a unos pies de distancia, hombros tensos, manos en los bolsillos. Esa mirada en su cara que pone cuando ya está cansado de una discusión, pero se siente atrapado en ella. Entré lentamente y atrapé el final de la oración de mi cuñado. Estaba diciendo algo sobre cómo ya está arreglado y todos cuentan con ello. Y mi estómago se cayó porque sabía exactamente qué era ello. Pregunté qué estaba pasando, aunque podía adivinarlo. Mi cuñado ni siquiera le dio a mi esposo la oportunidad de responder. Se volvió hacia mí como si hubiera estado esperando a su audiencia y anunció que él había estado encargándose de las cosas. Y ya le había dicho a todos que la Navidad sería en nuestra casa de nuevo, igual que los últimos 2 años. Lo dijo como si nos estuviera haciendo un favor, como si organizara 30 personas para que aparecieran en nuestra puerta principal, con platos medio preparados y altas expectativas, fuera algún regalo generoso que nos estaba dando. Solo lo miré fijamente por un segundo. Podía sentir la tierra del jardín todavía bajo mis uñas, mi cabello echado hacia atrás desordenadamente, mi corazón latiendo más rápido. Mi esposo trató de intervenir y explicar que ya habíamos decidido viajar este año, que habíamos reservado un viaje y todo, pero mi cuñado agitó su mano como si eso fuera un detalle menor. Dijo que la familia era más importante que unas vacaciones aleatorias, y que nuestra casa era obviamente la mejor opción, porque era lo suficientemente grande para manejar a todos. No es lo suficientemente grande, por cierto. Solo resulta ser el único lugar donde alguien está dispuesto a amontonarse porque tenemos un sofá decente. Le dije, tan calmada como pude, que habíamos hablado de ello, y no seríamos anfitriones este año. Dije que ya habíamos hecho planes y que nos apegaríamos a ellos. Se rió. Realmente se rió. Luego miró a mi esposo y dijo, ¿de verdad vas a dejar que ella le haga esto a mamá y papá? Como si yo fuera una villana robando algo importante en lugar de una mujer cansada que no quería extraños derramando bebidas en su sofá de nuevo. Mi esposo cambió su peso de un pie a otro, pero no respondió de inmediato. Y eso me enojó aún más. No solo con su hermano, sino con él también. La discusión fue en círculos. Mi cuñado seguía diciendo cosas como, la familia necesita esto. Y, sabes que la salud de papá no es genial. No puedes simplemente dejarlos. Yo seguía diciendo, lo hemos hecho 2 años seguidos. Y, no es nuestro turno. Y, alguien más puede ser anfitrión. Todos tienen cocinas también. Nos acusó de ser egoístas. Señalé que él estaba exigiendo que hiciéramos una gran cantidad de trabajo, mientras él no hacía nada más que aparecer y hacer comentarios. No le gustó esa parte. Su voz se puso más fuerte. Empezó a caminar de un lado a otro. Mi esposo seguía diciéndole que no se trataba de abandonar a nadie. Se trataba de límites y qué tan agotados habíamos estado después del año pasado. Mi cuñado insistió en que yo estaba exagerando, que todos ayudan, lo cual es graciosísimo porque la única ayuda que recuerdo es a un primo enjuagando un tazón mientras hablaba por teléfono. Eventualmente exploté y le pregunté qué había hecho exactamente hasta ahora por este evento que afirmaba estar organizando. Dudó por un segundo. Luego dijo que había hablado con nuestros padres y un par de parientes, que había empezado el chat grupal, como si enviar mensajes fuera lo mismo que comprar despensa o fregar un sartén. Le dije directamente que la respuesta seguía siendo no, que nuestra casa no estaba disponible para una fiesta este año. Le dije que le avisara a todos antes de que empezaran a hacer planes de viaje. Me fulminó con la mirada con esa expresión que decía que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, especialmente yo. Antes de irse, dejó caer un chantaje emocional más sobre cómo nuestros padres se sentirían abandonados si no éramos anfitriones. Luego azotó la puerta lo suficientemente fuerte para hacer vibrar los marcos de las fotos. Después de que se fue, la casa se sintió extrañamente tranquila, como si estuviera conteniendo la respiración. Mi esposo se sentó pesadamente en el sofá y puso su cara en sus manos. Me senté junto a él y le pregunté si estaba bien. Admitió que odiaba pelear con su hermano, pero que odiaba aún más la forma en que nos habían aventado las cosas el año pasado. Dijo que entendía por qué fui firme. Dijo que estaba orgulloso de mí por no echarme para atrás. Debería haberse sentido como un momento de equipo, y en algunas formas lo fue, pero había este pequeño nudo de temor en mi estómago que no se desataba. 3 días después, ese nudo tuvo sentido. Yo estaba en el trabajo, escuchando a medias a alguien quejarse de su prima de seguro, cuando mi teléfono se iluminó en mi escritorio con un mensaje de mi suegro.
Lo miré rápidamente entre llamadas, esperando tal vez un simple ¿cómo estás? En su lugar, era este mensaje largo sobre lo emocionado que estaba de ver a todos en nuestro lugar para Navidad. Cómo mi suegra ya estaba planeando qué postre llevar. Cómo le había dicho a nuestros primos que Navidad en casa de Ángela estaba de vuelta como si estuviera anunciando un concierto. Preguntó a qué hora deberían llegar y si había algo que necesitáramos que recogieran en el camino. Sentí mi cara ponerse caliente. Mis manos empezaron a temblar un poco. Supe de inmediato que mi cuñado había ignorado todo lo que dijimos, y simplemente le dijo a todos que el evento estaba sucediendo aquí de todos modos. Tan pronto como tuve un descanso, abrí el chat grupal familiar en mi teléfono. Era una pesadilla. Había mensajes de tías preguntando qué deberían cocinar, primos hablando de compartir auto, alguien publicando una selfie borrosa de su maleta empacada con una descripción sobre contando los días para la gran tradición familiar en casa de Angela. Había incluso una publicación en una aplicación de redes sociales donde un primo etiquetó nuestra calle y escribió algo sobre «Nos vemos todos en el lugar usual». Mi casa era un lugar usual ahora aparentemente. Podía sentir mi pulso en mis oídos. Empecé a tomar capturas de pantalla. Cada mensaje que mencionaba nuestra casa, cada pequeño «no puedo esperar para invadir tu cocina de nuevo», cada comentario sobre el evento clásico. Lo hice en parte por despecho y en parte porque algo dentro de mí dijo, vas a necesitar pruebas de esto más tarde. Mi esposo me llamó en su descanso, y le conté sobre los mensajes. Mi voz baja y tensa. Podía escuchar la incredulidad y el enojo en su suspiro. Dijo que llamaría a su padre esa noche y aclararía todo. Le dije que también necesitaba hablar con su hermano de nuevo, y esta vez sin indirectas suaves. Esa noche, mi esposo llamó a su padre mientras yo me sentaba en la mesa fingiendo ver recetas, pero realmente escuchando su lado de la conversación. Explicó, lenta y cuidadosamente, que no seríamos anfitriones este año, que le habíamos dicho a su hermano eso hacía semanas, que ya habíamos reservado un viaje. Podía escuchar la voz de su padre a través del teléfono, confundida y luego frustrada. Su padre preguntó por qué no les dijimos directamente antes. ¿Por qué estábamos cambiando de opinión ahora que todos estaban emocionados? Mi esposo repitió que no habíamos cambiado de opinión, que su hermano se había tomado la libertad de prometer nuestra casa sin preguntarnos. Hubo una pausa larga. Luego la cara de mi esposo se puso tensa. Su padre dijo algo sobre cómo tu hermano solo hizo lo que tenía que hacer porque tú no estabas pensando en la familia. Los hombros de mi esposo se hundieron. Antes de colgar su teléfono, también le dijo a su padre muy claramente que no usara la llave de repuesto que todavía tenía para nuestro lugar, y que no dejara entrar a nadie más mientras estuviéramos fuera. Incluso envió un mensaje de texto corto después repitiéndolo, solo para que no hubiera forma de fingir que no lo había escuchado. Después de que colgó, me dijo que su padre había dicho que entendía que necesitábamos cuidarnos, pero que solo quería una Navidad más con todos bajo el mismo techo. Un año más donde pudiera sentarse en nuestra mesa y fingir que nada en su cuerpo le dolía, solo porque su salud no era lo que solía ser. Sentí esa culpa familiar tratar de trepar de nuevo por mi garganta. Me lo imaginé sentado en su sala, agarrándose el pecho como lo había hecho durante ese susto de salud. Y por un segundo casi cedí. Casi. Luego miré alrededor de nuestra sala pequeña y desgastada. La imaginé llena de nuevo con gente que dejaría sus platos en el piso y sus vasos en el alféizar de la ventana sin siquiera mirar el bote de basura. Y algo en mí se endureció de nuevo. Le recordé a mi esposo la forma en que yo había llorado en el baño el año pasado, silenciosamente, para que nadie escuchara, porque su hermano había hecho un comentario sobre cómo algunas personas no están hechas para ser anfitrionas, justo cuando se me cayó una cuchara. Le recordé cómo mis pies habían estado hinchados de estar parada todo el día, cómo me dolió la espalda por días después, cómo nadie siquiera notó cuando me senté con mi propio plato horas después que todos los demás. Le dije que si cedíamos de nuevo, esto nunca terminaría. Seríamos los anfitriones por defecto para siempre porque todos sabían que nos doblaríamos bajo presión. Se frotó la frente y asintió. Dijo que sabía que yo tenía razón. Dijo que odiaba que yo tuviera razón. Acordamos de nuevo que la respuesta seguía siendo no. Ahí es cuando se me ocurrió lo que mi esposo llamó el plan mezquino, y lo que yo todavía llamo proteger mi propia paz. Le dije que ya que su hermano había ido por ahí diciéndole a todos que el evento era en nuestra casa, sin nuestro consentimiento, no íbamos a limpiar su desastre por él. No íbamos a enviar un mensaje enorme a toda la familia, anunciando que el evento estaba cancelado solo para que su hermano pudiera llegar al rescate y verse como el héroe que lo arregló en otro lado. En su lugar, nos apegaríamos a nuestro plan original: salir de la ciudad, cerrar la casa con llave
y dejar que su hermano lidiara con las consecuencias de sus propias mentiras cuando la gente se diera cuenta de que no había fiesta en nuestro lugar. Mi esposo me miró como si no estuviera seguro de si estar impresionado o preocupado. Honestamente, yo tampoco estaba segura. Pero una gran parte de mí sintió una pequeña emoción oscura ante la idea de su hermano caminando hacia nuestra casa con una bandeja de comida y encontrando las luces apagadas y la puerta cerrada. Reservamos el resort oficialmente al día siguiente y pagamos el depósito. Hice listas. Me gustan las listas. Me hacen sentir que tengo algo de control. Escribí lo que necesitábamos empacar. ¿A qué hora teníamos que salir para el aeropuerto? ¿Cuándo poner los temporizadores en las luces? Llamé a nuestra compañía de alarmas y me aseguré de que nuestro código estuviera actualizado. La cuenta técnicamente todavía estaba bajo el nombre de mi suegro de cuando era dueño del lugar, pero agregaron mi número de teléfono actual como un contacto adicional. Le envié un mensaje a nuestra vecina, la que siempre nota todo en la calle, y le dije que estaríamos fuera de la ciudad por unos días. Le pregunté si podía echarle un ojo a la casa y avisarnos si algo se veía raro. Respondió de inmediato, dijo que por supuesto, y agregó una broma sobre cómo se aseguraría de que nadie robara nuestro gnomo de jardín. Ni siquiera tengo un gnomo de jardín, pero me hizo sonreír. La semana del viaje, todo se sintió extrañamente tranquilo. El trabajo fue agitado, como siempre, pero tener el viaje en el calendario lo hizo soportable. Mi esposo y yo empacamos nuestras maletas la noche anterior. Doblamos nuestra ropa, discutimos ligeramente sobre cuántos pares de zapatos eran razonables para 4 noches. La mañana del vuelo, nos despertamos antes del amanecer. Nos movimos por la casa de esa forma silenciosa que haces cuando tratas de no pensar en lo que podría salir mal. Revisamos 3 veces las cerraduras. Armamos la alarma. Dejamos una nota para la vecina con los detalles de nuestro vuelo por si acaso. Cuando salí y miré hacia atrás a nuestra pequeña casa, sentí una mezcla de alivio y nervios. Alivio porque sabía que no estaría fregando sartenes para 30 personas este año. Nervios porque sabía que habría consecuencias. El resort era exactamente lo que necesitábamos en papel. Aire cálido, alberca grande, camas suaves, personal que te sonreía como si fueras un huésped que paga en lugar de alguien a quien pueden dar órdenes. El primer día, me dejé relajar un poco. Nos sentamos junto a la alberca. Pedimos bebidas. Fingimos que éramos solo otra pareja de vacaciones sin ningún drama familiar esperando al final. Mi teléfono vibraba ocasionalmente con mensajes del chat grupal. Pero lo puse boca abajo en la mesita y me dije a mí misma que lidiaría con eso más tarde. Mi esposo hizo lo mismo, aunque podía notar que estaba pensando en ello. Cada vez que alguien se reía cerca, veía su mandíbula tensarse ligeramente, como si estuviera escuchando la voz de su hermano. En Nochebuena, el 24 de diciembre, su teléfono empezó a vibrar más. Finalmente lo revisó mientras estábamos almorzando en el pequeño café junto a la alberca. Su cara cambió mientras deslizaba la pantalla. Me enseñó los mensajes. Su hermano estaba enviando textos cada vez más frenéticos preguntando dónde estábamos, a qué hora llegaríamos a casa, por qué la alarma estaba puesta. Mi suegro había mandado mensaje también, diciendo que su hermano estaba confundido y que ya estaban en camino. Había un par de llamadas perdidas. Por un minuto sentí esa ola familiar de culpa subir de nuevo, pero luego recordé todas esas capturas de pantalla de él anunciando nuestra casa como el lugar sin preguntarnos nunca. Le dije a mi esposo que no era nuestro trabajo rescatar a su hermano del desastre que él había creado. Decidimos juntos que no responderíamos de inmediato. Eso suena duro, lo sé. Ya puedo escuchar a la gente diciendo que deberíamos haber sido más claros, más directos. Pero aquí está la cosa. Habíamos sido claros. Repetidamente. Habíamos dicho no. Habíamos explicado nuestros planes. A su hermano simplemente no le gustó nuestra respuesta, así que fingió que no existía. En algún punto, si sigues tratando de manejar los sentimientos de alguien más, terminas desapareciendo tú misma. Yo había terminado de desaparecer. El día de Navidad, el 25 de diciembre, tratamos de apegarnos a nuestro acuerdo de no revisar nuestros teléfonos constantemente. Bajamos a desayunar, caminamos junto al agua. Fingimos por unas horas que nuestro problema más grande era si sentarnos en la sombra o en el sol, pero estaría mintiendo si dijera que la tensión no estaba ahí, bajo la superficie. Cada vez que mi teléfono vibraba en mi bolsa, mi estómago se apretaba. Alrededor del mediodía, mi esposo admitió que se sentía como un hijo terrible. Le dije que tenía permitido ser un hijo y un esposo al mismo tiempo, que el hecho de que sus padres estuvieran decepcionados por una Navidad no borraba todo lo que él había hecho por ellos. Asintió, pero podía notar que la culpa todavía estaba alojada en su pecho. Tarde en la tarde,
Fuimos a hacer kayak porque el resort tenía este pequeño puesto de renta justo junto al agua. Se suponía que sería relajante, y partes de ello lo fueron. El agua estaba calmada. El cielo tenía ese color suave que se pone antes del atardecer. Y por un rato fuimos solo nosotros y el sonido de los remos. Cuando regresamos al muelle y finalmente levanté mi teléfono de nuevo, vi un montón de llamadas perdidas y una inundación de mensajes. Algunos eran de su hermano, algunos de sus padres, pero los que me congelaron la sangre fueron de nuestra vecina. Ella había mandado mensaje temprano en la tarde preguntando si tal vez estábamos jugando una broma o si alguien más tenía permiso de estar en la casa. Luego envió otro mensaje sobre escuchar música fuerte, viniendo de adentro de nuestro lugar, mucho más fuerte que cualquier cosa que ella hubiera escuchado de nosotros. Luego hubo mensajes sobre ver gente entrando y saliendo de nuestra puerta principal, con bandejas cubiertas con papel aluminio y botellas. Dijo que había caminado hacia allá y tocado el timbre, pero nadie respondió, a pesar de que podía escuchar voces y risas. El último mensaje antes de que la llamáramos decía: «No creo que esto esté bien. Puedo llamar a la policía si quieres. Avísame». La llamé inmediatamente. Mis manos realmente estaban temblando tan fuerte que casi se me cae el teléfono. Contestó al primer timbre, sonando sin aliento y ansiosa. Me dijo que definitivamente había gente dentro de nuestra casa, que reconoció a algunos de los parientes de mi esposo de años anteriores, pero también vio caras que no conocía. Había caminado alrededor del costado de la casa y vio a través del hueco en nuestras cortinas que nuestra sala estaba llena de gente. Mi cuñado estaba justo en medio de todo, sosteniendo un trago y hablando fuerte como si él fuera el anfitrión. Dijo que tenían música puesta y que nuestro jardín delantero ya tenía vasos de papel y servilletas esparcidos en él. Sentí esta rabia caliente y temblorosa florecer en mi pecho. Una cosa era que su hermano nos presionara, nos chantajeara emocionalmente, asumiera cosas sobre nuestro tiempo y energía. Era otra cosa completamente diferente que él estuviera dentro de nuestra casa cerrada con llave mientras estábamos fuera del estado. Le pregunté a nuestra vecina si podía grabar un video corto para nosotros, solo lo suficiente para mostrar lo que estaba pasando, porque tenía un mal presentimiento de que esto se iba a poner peor antes de mejorar. Ella aceptó. Susurró que caminaría de regreso y sostendría su teléfono junto a la ventana lateral donde la cortina nunca cierra completamente. Unos minutos después, nos envió un video. En el video, mi sala no se veía como mi sala. Se veía como la casa de algún extraño después de una fiesta de Navidad a la que ni siquiera me habían invitado. El árbol que yo había arrastrado adentro y decorado estaba en la esquina con gente recargada en él como si fuera un perchero, las luces chuecas y un adorno que amaba colgando de un hilo. Había zapatos por toda mi alfombra y gente caminando alrededor de la mesa de centro que estaba cubierta de comida, no en platos, solo en grumos y migajas justo al lado de las velas aromáticas y el pequeño centro de mesa de pino falso que había puesto. Alguien había tirado bebidas tan cerca de los regalos envueltos bajo el árbol que podía ver manchas oscuras y húmedas en el papel. Mi cuñado estaba en el centro del encuadre, sosteniendo un trago y hablando fuerte como si estuviera siendo anfitrión de la Navidad en su casa. Lo escuché gritar algo sobre «hacer que suceda sin importar qué», y la gente vitoreó. Lo llamé. Mi esposo no dijo nada, solo miró mi cara mientras el teléfono sonaba. Mi cuñado contestó al tercer timbre con un agudo «¿Dónde estás?», como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. La música y el ruido detrás de él eran tan fuertes que tuve que alzar la voz solo para ser escuchada. Le pregunté muy claramente por qué había gente dentro de mi casa cuando estábamos fuera de la ciudad. Tuvo el descaro de sonar molesto, como si yo estuviera interrumpiendo algo divertido. Dijo: «Bueno, alguien tenía que dar un paso al frente. La familia necesitaba un lugar, y ustedes dos huyeron, así que aquí estamos». Le pregunté cómo siquiera entró a la casa, porque habíamos cambiado nuestro código de alarma y nos llevamos nuestras llaves. Ahí es cuando casualmente soltó el detalle que hizo que mi estómago cayera. Dijo que fue a la casa de nuestros padres esa mañana. Les dijo que necesitaba la llave de repuesto para emergencias y para poder evitar que la Navidad se desmoronara, y nuestro suegro se la dio. No solo eso, nuestro suegro también le dio el viejo código de alarma que solíamos tener, porque aparentemente estaba escrito en algún lugar por si acaso. Cuando mi cuñado intentó el código viejo y se dio cuenta de que no funcionaba, la alarma empezó a sonar, y según él, nuestro suegro llamó a la compañía de alarmas, porque el contrato todavía estaba a su nombre de cuando era dueño de la casa, y los convenció de apagarla y marcarla como una falsa alarma. Después de eso, llamó a un trabajador que encontró a través de un listado local, ni siquiera un cerrajero real, solo uno de esos tipos que hace trabajos rápidos por efectivo y no hace muchas preguntas.
Le dijo que viniera a cambiar la cerradura de la puerta principal, porque pensó que sería más fácil repartir llaves nuevas a quien él quisiera y más difícil para nosotros simplemente aparecer y entrar si cambiábamos de opinión. Uno de esos tipos que hace trabajos rápidos por efectivo, dijo, como si estuviera hablando de alguien arreglando una bisagra chillona en lugar de alguien metiéndose a nuestra casa con un taladro y herrajes nuevos. No pude hablar por un segundo. Solo me quedé ahí parada, teléfono presionado contra mi oreja, ojos ardiendo, escuchando el sonido de gente riéndose en mi hogar mientras él actuaba como si esto no fuera gran cosa. La cara de mi esposo se había puesto pálida. Cuando encontré mi voz de nuevo, le dije a mi cuñado que esto no estaba bien. Le dije que no tenía permiso para estar ahí, que cambiar las cerraduras de la casa de alguien más y hacer una fiesta adentro mientras estaban fuera del estado no era alguna solución familiar linda. Era un crimen. Rodó los ojos. Pude escucharlo en su voz. Dijo, relájate. Es un día. Limpiaremos. Estás siendo intensa. Esa palabra, intensa, me hizo querer aventar mi teléfono a la alberca. Le dije que sacara a todos de mi casa. Dijo que terminaría pronto y luego me colgó. Por unos segundos después de que la llamada terminó, todo se sintió borroso. El resort a mi alrededor sonaba lejano, como si yo estuviera bajo el agua. Mi esposo seguía preguntando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y yo solo seguía negando con la cabeza. Cuando finalmente le dije que su padre le había dado a su hermano nuestra llave y el viejo código de alarma, que su hermano había cambiado físicamente nuestra cerradura para entrar, vi el dolor moverse a través de su cara como una sombra. Se sentó pesadamente en el borde de la cama y puso sus manos en su cabeza. Seguía repitiendo. No tenía derecho, pero podía notar que se sentía desgarrado en como 5 direcciones diferentes. Hablamos sobre llamar a la policía justo en ese momento, desde el resort, pero parte de mí dudó. Estaba asustada y estaba furiosa, pero también sabía que si llamábamos a la policía mientras sus padres estaban ahí, se convertiría en una explosión aún más grande. No estoy diciendo que esa sea una buena razón. Solo estoy siendo honesta sobre lo que estaba pasando por mi mente. Le dije a nuestra vecina que siguiera grabando cualquier cosa que pudiera de forma segura y que llamara a las autoridades si las cosas se salían de control, como si veía extraños yendo y viniendo o si el ruido se ponía demasiado loco. Dijo que le echaría un ojo. Confiaba en ella más de lo que confiaba en la mitad de los parientes de mi esposo en ese punto. Pasamos esa noche en el resort en este limbo extraño. El cuarto estaba tranquilo, la cama era suave, pero mi cerebro no se callaba. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba a alguien tirando la foto enmarcada de nuestra boda, o a algún primo aleatorio revisando nuestros cajones, buscando servilletas y encontrando cosas que no eran de su incumbencia. Imaginé derrames en la alfombra que nunca saldrían, marcas de dedos grasosos en las paredes, alguien dejando la puerta trasera sin seguro. Mi esposo seguía levantándose y sentándose de nuevo, caminando hacia el balcón y luego regresando adentro. En un punto dijo, nunca debimos habernos ido, y por un segundo sentí que me estaba culpando, aunque sabía que solo estaba hablando desde el pánico. Revisamos vuelos y logramos conseguir uno temprano de regreso el 26 de diciembre, el día después de Navidad. Apenas dormí. Al amanecer hicimos el check-out. Arrastramos nuestras maletas por el lobby silencioso y nos dirigimos al aeropuerto. Todo el viaje de regreso, desde el transporte al avión hasta el viaje del aeropuerto a nuestra calle, se sintió como moverse a través de un mal sueño del que sigues esperando despertar. Mi esposo apenas habló. Yo me desplacé a través de los videos que nuestra vecina había enviado. Uno de ellos mostraba el final de la noche, gente saliendo tambaleándose de nuestra puerta principal, cargando envases de sobras que probablemente habían empezado como mi comida del año pasado y de alguna manera se volvieron suyas. Cuando nuestro transporte nos dejó frente a nuestra casa, la primera cosa que noté fue la basura. Vasos vacíos, platos, servilletas, un pedazo de papel aluminio que había volado hacia los arbustos. Había huellas de llantas en la franja de pasto junto al camino de entrada, como si alguien hubiera decidido que estacionarse en nuestro jardín delantero era una opción. Mi estómago se apretó. Caminamos hacia la puerta principal, y mi esposo probó su llave. Ni siquiera entró completamente. La cerradura había sido reemplazada con alguna cosa barata y brillante que no combinaba con nuestros herrajes. Se sintió surrealista estar parada en mi propio porche, incapaz de abrir mi propia puerta. Fuimos alrededor del costado de la casa hacia la reja que lleva al patio trasero y garaje. Esa cerradura, afortunadamente, todavía era la nuestra. Nos dejamos entrar al patio trasero, luego a la casa a través de la puerta que conecta con el garaje.
la cual todavía tenía la cerradura vieja, porque por supuesto mi cuñado solo se había molestado en cambiar la puerta principal como un aficionado tratando de verse importante en lugar de asegurar algo realmente. El segundo que entré a la cocina, supe que era peor de lo que había imaginado. Había manchas pegajosas en el piso donde algo se había derramado y secado. Las encimeras estaban abarrotadas con vasos, botellas y servilletas arrugadas. El fregadero estaba apilado alto con trastes que yo no reconocía. El olor a comida rancia y alcohol me golpeó como una pared. Caminé hacia la sala y me detuve. Se veía como si la fiesta de un extraño hubiera explotado y luego se hubiera limpiado a medias a sí misma. Los cojines del sofá estaban fuera de lugar y manchados en un par de puntos. La manta que mantengo doblada sobre el respaldo estaba arrugada en el piso con una huella de zapato en ella. Nuestra mesa de centro tenía marcas de vasos por todas partes, junto con unas pocas manchas secas de algo que ni siquiera quería identificar. La alfombra tenía una mancha oscura cerca del borde donde el grupo debió haber tirado algo. Una foto enmarcada de mi esposo con su abuela, la que falleció hace unos años, estaba tirada boca abajo en el piso con una grieta corriendo a través del vidrio. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos. Cada cuarto, cada mancha, cada artículo fuera de lugar. Me sentí desconectada en ese momento, como si hubiera salido de mi propio cuerpo y estuviera viendo a alguien más documentar el daño. Mi esposo se había quedado callado. Caminó hacia el estante donde guarda un par de cosas pequeñas que pertenecieron a su mamá. Piezas pequeñas que no significan mucho para nadie más, pero significan todo para él. Una de ellas, un pequeño plato de cerámica para baratijas, estaba despostillado en el borde. Él solo se quedó ahí mirándolo fijamente, sus manos colgando a sus costados. Revisamos el resto de la casa. El baño tenía toallas húmedas en el piso y envolturas de jabón usadas en el lavabo. Una de las puertas de la recámara estaba abierta cuando siempre la mantenemos cerrada. Ni siquiera necesité mirar de cerca para ver que alguien se había sentado en nuestra cama. Había una impresión todavía en la cobija. Eso se sintió como la parte más invasiva para mí, incluso más que los pisos pegajosos y el marco roto. Una cosa es derramar un trago en la sala de alguien. Es otra sentarse en su cama en su ausencia como si fueras dueño del lugar. Para cuando terminamos de caminar por ahí, mis manos estaban temblando por una mezcla de enojo e incredulidad. Mi esposo seguía diciendo, no tenía derecho, en voz baja, como si repetirlo hiciera menos cierto que ya había sucedido. Le dije que iba a llamar a la policía. Por una vez, no discutió. Solo asintió. Cuando llamé a la línea de no emergencias y expliqué lo que había pasado, la mujer en el teléfono se quedó callada por un segundo. Podía notar que estaba tratando de averiguar si esto era una disputa simple o algo más serio. Le dije que alguien había usado una llave que no le pertenecía, cambiado nuestra cerradura sin nuestro consentimiento, y hecho una fiesta dentro de nuestro hogar mientras estábamos fuera del estado. También le dije que tenía prueba en video de nuestra vecina y una cadena de mensajes mostrando que habíamos dicho repetidamente que no seríamos anfitriones. Dijo que oficiales vendrían para documentar todo. Llegaron como una hora después, 2 de ellos, educados pero todo negocios. Pidieron identificación y prueba de que vivíamos ahí. Les enseñamos nuestras identificaciones y el papeleo que guardamos en una carpeta en el cajón junto al teléfono. Los guié por la casa, señalando la cerradura cambiada, el daño, las cosas que estaban fuera de lugar. Les enseñé los videos en mi teléfono y las capturas de pantalla de mensajes donde mi cuñado presumía sobre hacer que la Navidad sucediera en nuestro lugar, incluso después de que habíamos dicho que no. Podía notar por sus caras que habían visto cosas mucho peores, pero también podía notar que lo tomaban en serio. Uno de los oficiales preguntó si sabíamos exactamente quién había cambiado la cerradura. Le dije lo que mi cuñado había dicho en el teléfono sobre contratar a un trabajador de un listado en línea. Asintió y anotó eso. Dijo que tal vez podrían rastrear a esa persona también, porque cambiar una cerradura en una casa que no te pertenece, sin ninguna documentación, no es algo que la gente respetable usualmente haga. Tomaron fotos propias, hicieron notas, y explicaron que esto sería archivado como una entrada ilegal, y posiblemente daños a la propiedad dependiendo de la evaluación del daño. Escuchar esas palabras hizo que algo en mí se soltara. No era solo yo siendo intensa. Esto era real. Más tarde ese día fueron a hablar con mi cuñado. Lo sé porque mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de parientes. Alguien había visto a la policía en su lugar, y decidió que era su deber avisarle a todos. La historia se esparció rápido, pero como la mayoría de los chismes familiares, se esparció en fragmentos. Para cuando llegó a algunos de los primos de mi esposo, la versión flotando por ahí era que yo había llamado a la policía a una reunión familiar, porque estaba amargada de que no habíamos podido ir.
Esa es la cosa sobre los límites en familias como esta. El segundo que haces valer uno, alguien te llamará cruel o dramática. Esa noche, mi suegro llamó. Casi no contestó, pero sabía que evitarlo solo haría las cosas peores. Puse la llamada en altavoz para que mi esposo pudiera escuchar. La voz de su padre se escuchaba tensa y enojada. Quería saber cómo podíamos humillar a su hijo así, cómo podíamos meter a la ley en una situación familiar, cómo podíamos dejar que su muchacho pasara tiempo en una celda de detención en Navidad. Lo dejé hablar por un rato. Lo dejé decir todas las cosas que había esperado que dijera. Luego le hice una pregunta simple. Le pregunté si recordaba haber entregado nuestra llave de repuesto y nuestro viejo código de alarma esa mañana. Hubo un golpe de silencio en el otro extremo. Luego dijo que solo había hecho eso, porque pensó que entraríamos en razón y vendríamos a casa cuando nos diéramos cuenta de cuánto significaba para todos. Dijo que nunca imaginó que lo haríamos un crimen. Le dije que ya era un crimen el segundo que alguien entró a nuestra casa sin nuestro consentimiento y cambió nuestra cerradura. Le dije que entendía que quería a su familia junta, que sabía que estaba asustado por su salud y quería recuerdos, pero que eso no le daba a él ni a nadie más el derecho de decidir que nuestro hogar era solo algún salón comunitario que podían abrir cuando se les antojara. Su respiración sonaba más pesada a través del teléfono. Dijo que no quería hablar más de eso, y colgó. Los días que siguieron fueron una mancha borrosa de limpieza y llamadas. Mi esposo y yo pasamos horas fregando, aspirando, recogiendo basura, lavando sábanas e intentando sacar el olor a alcohol rancio de la casa. Tuvimos que pagarle a alguien para limpiar profesionalmente el sofá y la alfombra. Reemplazamos el marco de la foto roto y compramos cerraduras nuevas para cada puerta exterior. Esta vez de una compañía profesional con documentación, no alguna persona encontrada a través de un listado casual. Cada vez que llegaba la cuenta, me recordaba que además de todo lo demás, este pequeño truco nos había costado dinero real. Los mensajes familiares llegaron como olas. Algunos eran abiertamente hostiles. Una tía dijo que deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos, que no envías a la familia a la cárcel. Un primo con el que siempre había sido neutral me dijo que yo era fría por elegir unas vacaciones y reportes policiales sobre una noche de caos. Otros eran más sutiles pero todavía manipuladores, cosas como «tu suegra ha estado llorando sin parar» o «el corazón de tu suegro no es fuerte, este estrés realmente podría lastimarlo». Nadie parecía interesado en el hecho de que mi propio corazón había estado latiendo sin parar desde que vi ese video de mi sala llena de gente a la que no había invitado. Unos pocos parientes, sin embargo, se acercaron silenciosamente con un tono diferente. Una de las primas más jóvenes de mi esposo me mandó mensaje tarde una noche para decir que entendía por qué hicimos lo que hicimos y que ella había visto cómo mi cuñado me trataba en el pasado. Se disculpó por no hablar más. Otro pariente dijo, gentilmente, que aunque deseaban que no hubiera llegado a este punto, también sabían que su hermano había estado fuera de lugar por mucho tiempo. Esos mensajes no borraron el dolor, pero me recordaron que no estaba completamente loca. La parte legal se movió más lento, como siempre lo hace, pero él sí terminó siendo llevado a la estación esa primera noche y pasando varias horas en una celda de detención mientras procesaban todo. Mi cuñado terminó enfrentando cargos relacionados con entrada ilegal y daño a la propiedad. Y los oficiales nos dijeron más tarde que habían rastreado al trabajador a través del número en su teléfono. El tipo admitió que nunca había pedido prueba de que mi cuñado realmente viviera ahí y recibió una advertencia y una nota en su registro. Pero eso fue todo para él. No fue a prisión ni nada dramático como eso, pero hubo audiencias, hubo abogados y hubo consecuencias. Tuvo que pagar restitución por parte del daño, lo cual todavía no cubrió todo, pero fue algo. La corte puso en lugar una orden formal de no contacto como parte del acuerdo en su caso, básicamente una condición de que se mantuviera alejado de nuestra casa y no nos contactara directamente por un periodo de tiempo establecido mientras estaba en libertad condicional. Cuando esa orden llegó, me senté en la mesa sosteniendo el papel, sintiendo una mezcla de reivindicación y tristeza. Nunca quise que mi vida incluyera frases como orden de no contacto y allanamiento, pero ahí estaba en blanco y negro. Mi esposo batalló. No voy a endulzar esa parte. Estaba enojado con su hermano y lastimado por su padre, pero también estaba de duelo por la versión de su familia que pensó que tenía. Empezó a ver a una terapeuta, lo cual honestamente creo que nos salvó. Necesitaba un lugar para decir en voz alta que se sentía como un mal hijo y un buen esposo al mismo tiempo, y no sabía cómo vivir con eso. La terapeuta le dijo algo que se me quedó grabado cuando lo compartió más tarde. Dijo,
La lealtad sin límites es solo autodestrucción en cámara lenta. Escribí eso en una nota adhesiva y la puse dentro de la puerta del gabinete junto al fregadero donde la veo cuando alcanzo vasos. La primera vez que vimos a sus padres en persona después de todo, habían pasado meses. Nos reunimos con ellos en un lugar neutral, un pequeño restaurante a medio camino entre nuestra ciudad y la suya. No hubo abrazos. Mi suegra se veía cansada. Mi suegro se veía más viejo de lo que recordaba. Todos ordenamos comida que ninguno de nosotros realmente probó. La conversación fue rígida. En un punto mi suegro dijo que todavía no estaba de acuerdo con lo que hicimos, pero que tampoco quería perder a su hijo por un incidente. Le dije que no fue solo un incidente. Fueron años de incidentes más pequeños que se habían acumulado hasta esto. Años de límites ignorados y comentarios minimizados. No alcé la voz. No lloré. Solo lo dije. No se disculpó. No realmente. Dijo que sentía que las cosas se hubieran salido tanto de control, como si la situación hubiera desarrollado piernas y hubiera corrido por su cuenta. Pero sí admitió, en voz baja, que no debió haber entregado nuestra llave y código sin llamarnos primero. Eso fue lo más cercano a rendición de cuentas que iba a obtener de él. Y lo sabía. Nos fuimos de ese almuerzo con esta extraña tregua frágil. No éramos cercanos, pero no éramos enemigos completos tampoco. Fue como vivir en una casa donde un cuarto se había quemado y había sido reconstruido, pero todavía olía zumo cuando llovía. En cuanto a mi cuñado, desapareció de nuestras vidas casi completamente. La orden de la corte significaba que no lo veíamos en reuniones familiares. No es que estuviéramos yendo a muchas de todos modos. Empezó a ser anfitrión de sus propios eventos en otros lugares. O eso escuché. La gente nos dijo que la asistencia no era genial. Resulta que cuando obtienes una reputación por ignorar los límites de la gente e involucrar a la ley, algunas personas deciden no arriesgar su propia paz. No mentiré, y diré que no sentí una satisfacción mezquina imaginándolo en una sala medio vacía, sosteniendo un trago y tratando de fingir que todavía era el rey de las navidades familiares. La siguiente temporada navideña, la que siguió después de que todo pasó, se nos acercó silenciosamente. Las tiendas sacaron decoraciones de nuevo, los niños en nuestra calle empezaron a hablar de descansos de la escuela, y los vecinos colgaron luces a lo largo de sus techos. Por primera vez en años, mi pecho no se apretó cuando vi una exhibición de platos y servilleteros. Mi esposo y yo hablamos sobre lo que queríamos hacer, y por una vez, la respuesta no fue automáticamente averiguar el horario familiar. Decidimos tener una pequeña cena de Navidad en casa. No un gran evento, no una producción. Solo nosotros y un puñado de personas que realmente nos respetaban. Invitamos a un par de amigos, a mi hermana, y a una de sus primas, la que nos había apoyado silenciosamente. Eso fue todo. 6 personas en total. Cociné, pero cociné porque quería. No porque sentía que estaba audicionando para un papel. No hice un banquete gigante. Hice un plato principal simple, algunas guarniciones que sabía hacer dormida, y un postre que salió del horno justo cuando la gente entró. Cuando nuestros invitados ofrecieron ayudar a poner la mesa, dije que sí. Cuando se levantaron para llevar sus platos al fregadero después de comer, realmente los enjuagaron. Al final de la noche, mi cocina no estaba impecable, pero tampoco era un desastre. Me fui a la cama cansada de una manera normal, no drenada hasta los huesos. En un punto durante la velada, alguien hizo una broma sobre grandes reuniones familiares, y todos se rieron de esa manera cómplice que hace la gente cuando ha visto demasiado. Mi esposo atrapó mi mirada a través del cuarto y me dio esta pequeña sonrisa agradecida. Más tarde, cuando estábamos apilando sobras en el refrigerador, me abrazó por detrás y dijo, «Me alegra que no cediéramos». Le creí. Me creí a mí misma también. Todavía escuchamos cosas, por supuesto. Familias como esta no dejan de hablar solo porque pones un límite. De vez en cuando, alguna historia sobre el último truco de su hermano llega hasta nosotros, filtrada a través de un primo o una tía. Aparentemente pasó una Navidad mayormente solo después de que la gente canceló de último minuto. Aparentemente se quejó fuerte de que algunas personas no aguantan una broma, como si meterse a la casa de alguien con un cerrajero fuera solo una broma juguetona. Solía querer corregir cada versión de la historia, para asegurarme de que todos supieran lo que realmente pasó. Ahora solo dejo que flote más allá de mí la mayor parte del tiempo. La gente que quiere saber la verdad ya la sabe. El resto no son mi responsabilidad. De vez en cuando, todavía noto el pequeño rasguño en la mesa de centro, o la sombra tenue en la alfombra donde la mancha nunca desapareció completamente, y un pequeño destello de enojo se enciende. Pero luego recuerdo la sensación de mi propia llave girando suavemente en la cerradura que nosotros elegimos y pagamos,
de la cual nadie más tiene una copia. Recuerdo nuestra cena pequeña y tranquila con gente que dijo gracias sin hacer comentarios pasivo-agresivos. Recuerdo estar parada en mi propia cocina, después de que todos se fueron, mirando alrededor a los trastes y sintiéndome cansada, pero no resentida. Así que ahora, cuando la Navidad llega y la gente empieza a sugerir casualmente dónde deberíamos ser anfitriones de esto o aquello, sonrío y digo que ya tenemos planes, incluso si esos planes son solo nosotros dos y una noche tranquila en casa. No explico. No justifico. He terminado de audicionar para el papel de anfitriona perfecta en un show en el que nunca acepté protagonizar. Mi sala todavía recuerda las noches que fue tomada sin mi consentimiento, pero también recuerda la noche que estuvo llena con el número correcto de personas, el tipo correcto de risa, y el tipo de paz que solo notas una vez que has vivido sin ella por mucho tiempo. Un día finalmente decidí hablar con mi propia familia sobre todo, lo cual había estado posponiendo porque no quería escuchar sus comentarios tampoco. Mi lado de la familia es más pequeño y un poco menos dramático, pero todavía tienen sus propias ideas sobre lo que las hijas y hermanas deberían hacer. Mi hermana vino una tarde en su día libre, y nos sentamos en mi mesa de la cocina con un plato de galletas entre nosotras, que mayormente solo desmoronamos. Ella había escuchado susurros sobre el incidente de un primo de mi esposo que trabajaba con una amiga suya, porque por supuesto la historia viajó de la manera más indirecta posible. Quería saber qué pasó realmente. Le conté. Todo. Vi su cara cambiar de confusión a enojo, a esa mirada protectora de hermana mayor que no había visto desde que éramos adolescentes, y alguien se burló de mí en el centro comercial. Cuando le conté sobre la cerradura siendo cambiada, azotó su mano en la mesa lo suficientemente fuerte para hacer vibrar el plato y dijo: «Si alguien le hiciera eso a mi lugar, yo hubiera llamado a la policía también. Honestamente, fuiste más amable de lo que yo hubiera sido». Se sintió casi absurdo qué tan tranquilizadora fue esa oración. Ella tampoco es perfecta. Ha dicho algunas cosas a lo largo de los años que todavía duelen, pero en ese momento estaba de mi lado sin condiciones. Pero podrías haberlo manejado diferente. Tal vez solo se dejó llevar. Él estaba mal. Mi madre, por otro lado, reaccionó exactamente como esperaba y exactamente como no necesitaba. Cuando le conté, por teléfono porque no tenía la energía para hacerlo en persona, hizo un pequeño sonido de reprobación y dijo: «¿Sabes cómo son las familias? A veces hacemos cosas que no deberíamos hacer, pero al final del día él sigue siendo el hermano de tu esposo». Preguntó si había alguna manera de dejarlo ir ahora que se acabó, como si estuviéramos hablando de una tarjeta de cumpleaños olvidada y no de alguien metiéndose a mi casa a mis espaldas. No le grité. Solo la dejé hablar hasta que se le acabaron las frases sobre el perdón y la unión, y luego le dije, tan calmada como pude, que no estaba aferrándome a un rencor por diversión. Estaba aferrándome a un límite para que esta cosa específica nunca me pasara de nuevo. Se quedó callada por un segundo. Luego cambió el tema a algo seguro, como el clima. Dolió, pero también aclaró algo para mí. A veces la gente que te ama no sabe cómo apoyarte cuando dejas de hacer lo que mantiene a todos cómodos. Una de las partes más extrañas de todo esto es que terminé acercándome más a nuestra vecina que a la mitad de mis suegros. Después de que todo pasó, le horneé un pastel como agradecimiento, lo cual es gracioso considerando qué tan traumatizada estaba por cocinar para gente por un tiempo. Lo llevé caminando una tarde de sábado, todavía tibio en el molde, y cuando abrió la puerta se rió y dijo: «Si esto es un soborno para no decirle a nadie más lo que vi, llegas muy tarde. Ya le dije al menos a 3 personas». Luego se hizo a un lado y me invitó a pasar como si hubiéramos sido amigas por años en lugar de solo saludarnos sobre los botes de basura. Nos sentamos en su cocina, que de alguna manera lograba sentirse acogedora y vivida en lugar de abarrotada, y me dijo exactamente cómo se había visto ese día desde su ventana. Describió los carros llegando, el flujo de gente entrando y saliendo, la forma en que mi cuñado se había parado en mi porche gesticulando como un presentador de programa de juegos, dando la bienvenida a los concursantes. Me dijo que cuando se dio cuenta de que realmente estábamos fuera de la ciudad, y no solo escondiéndonos adentro con las luces apagadas, sintió este enojo protector en mi nombre que la sorprendió incluso a ella. Hay una diferencia entre que la familia sea ruidosa y que la familia sea titulada, dijo, cortándose una rebanada de pastel. Cruzaron esa línea tan rápido que dejaron marcas de derrape. No me di cuenta de qué tanto necesitaba que alguien que no estuviera relacionado con ninguno de nosotros dijera eso en voz alta hasta que ella lo hizo. Meses después, cuando las cosas de la corte estaban mayormente arregladas y la orden estaba en su lugar, la vida hizo esa cosa molesta que hace donde sigue adelante como si nada hubiera pasado.
Todavía tenía que levantarme e ir a trabajar. Todavía tenía que discutir con mi esposo sobre de quién era el turno de limpiar el baño. Todavía tenía que recordar pagar el recibo de la luz. En la superficie, todo se veía normal de nuevo, pero por debajo, algunas cosas se habían movido de una manera que no regresó a su lugar. Dejé de ofrecerme automáticamente como voluntaria para cosas en el trabajo y con amigos, lo cual suena pequeño, pero fue un gran trato para mí. Solía ser la primera en decir, oh, yo puedo ser anfitriona, o yo lo organizaré, incluso cuando estaba agotada, porque ser necesitada se sentía más seguro que ser honesta. Ahora, si no quiero hacer algo, trato de simplemente decir eso. Mi voz todavía tiembla a veces, pero lo digo. Mi esposo y yo también tuvimos que renegociar qué significaba tiempo familiar. Antes, muchas de nuestras visitas con sus padres sucedían en nuestra casa por defecto, porque era más fácil para ellos venir aquí que para nosotros ir allá. Después de todo lo de la llave y la cerradura, no podía hacer eso más. La primera vez que sus padres sugirieron venir para una visita rápida, mi estómago se apretó tan fuerte que tuve que bajar el teléfono. Le dije a mi esposo que no estaba lista para tenerlos en nuestra casa de nuevo todavía. No hasta que pudiera mirar a mi suegro sin imaginarlo entregando nuestra llave como si fuera un cupón. A mi esposo no le encantó esa conversación. Se sintió atrapado en medio de nuevo, pero escuchó. Nos comprometimos reuniéndonos con ellos en lugares públicos por un tiempo. Parques y restaurantes pequeños, donde nadie tenía el poder de cambiar las cerraduras o invitar gente extra sin que alguien lo notara. También nos aseguramos de que mi suegro devolviera la llave de repuesto que había mantenido en su llavero, la que pensamos que había quitado meses antes cuando hablamos por primera vez sobre límites. Y tuvimos la cuenta de la alarma finalmente movida a nuestros nombres, para que no hubiera más sorpresas escondidas en papeleo viejo. Fue incómodo sentarse en esos espacios neutrales con gente que había conocido a mi esposo toda su vida, y todavía se rehusaba a admitir completamente que habían hecho algo mal. Hubo silencios largos, bromas torpes, mucha charla sobre el tráfico y programas de televisión. Pero también hubo momentos diminutos cuando vi destellos de algo más honesto, como la vez que mi suegra apretó mi mano bajo la mesa y susurró que no había sabido sobre el cerrajero hasta después del hecho, y que si hubiera estado en casa, lo habría detenido. No sé si eso es verdad, pero me gusta pensar que lo decía en serio. Tengo permitido sostener eso y el enojo al mismo tiempo. La cosa que nadie te dice realmente sobre los límites es que no arreglan el pasado. No hacen mágicamente que la gente que te lastimó se convierta en gente diferente. Solo cambian lo que pasa después. Cambian quién tiene acceso a ti, quién puede sostener tus llaves, literal y metafóricamente. Todavía hay días cuando extraño la idea de navidades grandes y ruidosas, con una casa llena de gente y niños corriendo, y adultos discutiendo sobre nada, donde la peor queja es que su tío cuenta la misma broma cada año. Luego recuerdo el sonido de mi propia puerta principal no abriendo con mi llave, y el eco de la música a todo volumen dentro de mi casa, mientras yo estaba parada en otro estado en el teléfono con alguien que pensaba que yo estaba exagerando. Cualquier fantasía romántica que tenía sobre la energía de gran familia muere bastante rápido después de eso. A veces, tarde en la noche cuando mi esposo ya se ha quedado dormido y la casa está finalmente completamente tranquila, camino por el pasillo y simplemente me paro en la entrada de la sala por un minuto. Las luces están apagadas, pero conozco cada forma en ese cuarto de memoria ahora. El sofá que pagamos a plazos, la mesa de centro con su pequeño rasguño, la alfombra con su sombra tenue de una mancha, la foto enmarcada que reemplazamos después de que el vidrio se rompió. Todavía se siente un poco como una cicatriz. Toda la experiencia. Algo que sanó pero dejó una marca que puedes trazar con tus dedos. Pero también se siente como prueba de que no solo dejé que pasara y luego fingí que estaba bien. Hice algo. Dije no. Lo llamé por lo que era. Elegí mi propia cordura, incluso cuando la gente me llamó dramática por ello. Si entraras a mi casa ahora en cualquier día aleatorio, no verías nada extraordinario. Verías zapatos junto a la puerta, un par de tazas en la mesa de centro, tal vez una canasta de ropa medio doblada en el sofá porque me distraje a la mitad. No verías la pelea, o los formularios de la corte, o los mensajes de parientes, o las horas que pasé fregando las huellas de otras personas de mi alfombra. Pero yo lo veo, lo cargo, y extrañamente, eso me hace sentir más segura, no más asustada. Sé dónde está mi línea ahora. Sé cómo se ve cuando alguien trata de cruzarla. Sé cómo se siente sostenerla, incluso cuando mi voz tiembla, incluso cuando mis manos todavía huelen levemente a jabón para trastes. Así que cuando la siguiente temporada navideña llegó y un primo lejano dejó caer un comentario casual en el chat grupal sobre cómo
Nada le gana a todo el clan apilado en la casa de Angela. Vi mi teléfono iluminarse en la encimera y solo dejé el mensaje sentarse ahí. No respondí con una risa nerviosa o una media broma sobre necesitar pensarlo. Me limpié las manos en un trapo de cocina, terminé lo que estaba haciendo y luego escribí una respuesta simple. Vamos a mantener las cosas pequeñas en nuestro lugar de ahora en adelante, pero espero que todos tengan un buen rato donde sea que celebren. Sin explicación, sin disculpa. Alguien más puede ofrecer su sala como voluntaria para ser el fondo de una historia como la mía, si quieren. La mía ha tenido suficiente. Dejé mi teléfono en la encimera y regresé a mi noche, como si fuera cualquier otra noche.